El plazo es bien importante. Oye, ¿en cuánto plazo es realista conseguir esto? O sea, de acuerdo a la capacidad de ahorro que tú tienes. Oye, yo puedo ahorrar 10,000 pesos al mes, pero quiero ahorrar 1,000,000 de pesos para mi negocio en un año. Dices, pues sí, pero necesitaría 100,000 pesos al mes, no 10,000. A ver cómo le hago. No es realista. Sí, es más realista decir, ok, lo voy a tener en 10 años y voy a ahorrar 100,000 pesos al año o 120 y a lo mejor en 8 o 9 años ya puedo tener mi negocio. Hay que ser muy realistas con el plazo y con la capacidad de ahorro. Y por último, esa tolerancia al riesgo que tú tienes y que sea congruente siempre con las expectativas. Porque es bien común encontrar personas que dicen, oye, yo quiero ganar un 15%, pero cero riesgo. Tú dices, ah, no, yo también. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por desconocimiento no saben que a lo mejor la tasa está al 6%, sin riesgo, en teoría, y que subirle 2 puntos o 3 puntos y que alguien te pague el 10 es correr un riesgo donde puedes tener una minusvalía del -15. ¿Sí? Entonces, bueno, si estás dispuesto a aceptar a tu tolerancia al riesgo de que eventualmente tu fondo traiga un -15%, sí es probable que también puedas aspirar a ese 10%. ¿No? Y no digo que esto sea real, es un ejemplo, pero al final sí tiene que haber esa congruencia entre estoy aspirando a más porque estoy corriendo ese riesgo, inclusive de perder, ¿sí? Y esto es importante porque en el plazo también juega un papel bien importante en la posibilidad de perder. Porque si tú al final del día inviertes y quieres ser muy agresivo en 2 años, hay ciclos económicos que duran 5. Entonces, si cae el mercado, si cae la economía, no se va a recuperar en 2 años tan fácil. Vas a acabar casi tablas. Hubieras dicho, uy, hubiera invertido sin riesgo y me hubiera ido igual o mejor. Y es una historia de todos los días. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, sí puedes tomar posturas un poco más agresivas para buscar ese crecimiento de capital y lo más probable es que sí lo encuentres, porque el mercado te lo da, o sea, históricamente está diseñado para que te lo dé. Si no, no existirían esas inversiones porque nadie las querría. Entonces existen porque sí funcionan, ¿sí? Nada más que funcionan en periodos largos de tiempo. ¿Sí? Entonces tienes que tener mucho cuidado, y eso lo vamos a ver en el diseño del portafolio, tienes que tener mucho cuidado para no sobrepasarte en ese nivel de riesgo que por alimentar tus expectativas tal vez no tiene congruencia con tu tolerancia al riesgo. Y al final vas a tener una muy mala experiencia como cientos o miles o millones de inversionistas que lo hicieron así, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante estos 4 factores. Una decisión también muy importante que tienes que tomar en cuenta antes de invertir es quién va a administrar tu inversión, tú o alguien más. Me refiero a alguien más, un profesional, un asesor. Entonces, esta es una decisión importante porque es como comprar un coche y saber si lo vas a manejar tú o un chofer, ¿no? Entonces, a lo mejor en un coche tradicional, pues la pregunta es menos importante, pero cuando hablas de algo especializado, y si dices, quiero comprar un tractor, ¿lo voy a operar yo? No, pues yo jamás he manejado un tractor, no sé ni cómo se prende. Pues obviamente tengo que pensar que tengo que tener un operador, ¿sí? Entonces, bueno, me va a costar este operador. Entonces tengo que pensar que voy a incurrir en algún costo. Ahorita ya prácticamente todas las instituciones financieras te dan la opción, pues prácticamente de ambas, ¿no? O te vas por una plataforma de inversión como GBM Plus, donde puedes invertir y tú llevar control. Y también dentro del mismo GBM Plus puedes decir, ah, no, yo quiero que me lo administren. Y ahí está el servicio de Wealth Management. Y en Wealth Management ya hay portafolios que se estructuran de acuerdo a tus objetivos, precisamente, y tú ya no tienes que administrarlo, tienes que vigilarlo, que eso es el siguiente paso. Pero al final alguien lo administra, te cobran por hacerlo y al final te están quitando a ti esa carga de la administración y la operación diaria de tus inversiones. Ahora, si tú quieres hacerlo, obviamente ya vas a ser lo que llamamos un inversionista activo. Un inversionista activo es quien administra, normalmente analiza
y decide. ¿Qué implica? Tiempo, conocimiento y pues al final de cuentas la disposición de hacerlo. ¿Sí? Si tú por el contrario dices, no, yo no quiero, yo me quiero encargar de revisar y decidir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente un asesor va a ser el que analiza, el que administra y el que te va a reportar eso que tú vas a revisar, y en función a eso te va a decir, oye, te propongo A o te propongo B o te propongo C, y tú tomas esa decisión en función a lo que te parece mejor, ¿no? Y esa es una postura más pasiva, por eso se llama un inversionista pasivo. Entonces, básicamente tienes que tomar esa decisión de decir, ¿voy a ser pasivo o voy a ser activo? Ahora, también como todo en la vida hay puntos medios. Puedes decir, ok, con este pedazo de mi inversión o con estos objetivos voy a ser pasivo. Mi retiro, ya, o sea, no. Pero si quiero como activarme, a lo mejor en una partecita, en un 5% de mi portafolio, 10%, que me gustaría jugar un poquito yo para aprender, para conocer, para adquirir experiencia y ver si en realidad sí puedo jalar un mejor rendimiento, ¿no? Y esta actividad es precisamente algo donde también te apoyamos en Círculo Alfa, que es en Alertas Alfa, que es, yo te diría, el paso inicial o el paso uno para empezar a hacer estos movimientos y activarte en cierta forma de una manera muy sencilla, porque utilizamos un solo instrumento que se compra y se vende, no nos metemos en más, y vamos ahora sí que surfeando las olas del mercado para eficientarlo y ganar cuando sube y evitar pérdidas cuando baja. Y eso es lo que hacemos en Alertas Alfa. En Inversionista Alfa, ahí sí es cuando eres muy activo o simplemente tienes una postura más activa, más experiencia, o quieres subir un poquito el nivel de tu actividad, donde sí hay oportunidades de trades que hace Lalo y envía casi cada semana, donde están comprando y vendiendo, te avisa cuándo comprar, te avisa cuándo vender, para ir generando esos 4 o 5% en periodos muy cortos de tiempo, casi mensuales, por decirlo así. Digo, no es obligatorio, pero va a depender mucho del mercado. Y también te mandamos ideas de inversión concretas a largo plazo, como acciones, como puede ser de Disney, como puede ser Upstart, puede ser Tesla, muchas ideas de inversión que tú puedes ir incluyendo y ir conformando tu portafolio de acciones cuando tú eres un inversionista activo, ¿no? Entonces, esta es una decisión que tienes que tomar. Y por último, el monitoreo. El monitoreo no es un arte, pero sí hay que saberlo hacer, porque no es preguntar cómo me fue, porque muchas veces tienes que tener tú el criterio de decir, ¿está bien o está mal? Dado lo que estoy haciendo. Obviamente, alguien pasivo debe de aceptar, pues tal vez un 1,5% abajo de los benchmarks, porque le están administrando el dinero. O sea, ese es el costo de administración. Un 1,5% anual. Eso es normal que sea un costo de administración en casi todas las instituciones financieras, que es lo que te vas a ahorrar si tú tomas una postura más activa. También tienes que evaluar, si tus inversiones 10,000 pesos, pues no vale la pena que tú te involucres tanto, porque pues no se justifica ese 1,5%, que son 150 pesos, que es lo que te va a costar que te administren tu portafolio todo el año. Entonces ahí es donde yo creo que no debes de gastar tu tiempo en esto. Si a lo mejor tienes 10 millones y ya dices, bueno, pues ya a lo mejor me representa para mí, pues a lo mejor si le tengo que dedicar 2-3 horas al mes y me va a representar un ahorro de 15,000 pesos al mes o por ahí, pues bueno, pues a lo mejor ya es algo que puedes decir, pues 2-3 horas porque le pago a alguien para hacer lo que yo puedo hacer, ¿no? O lo que ya me conviene a mí hacer. Entonces va a depender mucho de eso. En el monitoreo tienes que tener básicamente dos cosas muy, muy claras. Uno es cuál es el benchmark, o sea, contra qué te vas a medir, ¿sí? Entonces es muy importante porque normalmente es como una carrera, ¿no? Si una persona, un keniata y yo competimos, pues tenemos que ver cómo nos va en la carrera en función a nuestro físico, en función a nuestras habilidades, en función a muchas cosas. Entonces hay que comparar peras y manzanas con manzanas.